Este jueves se dio inicio al 18º Congreso Internacional de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, uno de los más importantes a nivel país que se realiza en esta oportunidad en la Universidad de Los Lagos. Hugo Carrasco, presidente de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios, señaló que estos congresos se realizan cada 2 años por parte de su institución, a la que acuden personas de todo el país y del extranjero, donde se realizan talleres, simposios y se discute en torno a los diferentes temas de estudio, donde se finalizan con una serie de conclusiones, por un lado de corte académico, como también en materia práctica. Unas son las propiamente académicas, en el sentido de lo que hizo la investigación, a qué llegó, etcétera. Pero de ahí siempre viene la otra discusión que podemos llamar política o práctica o como uno quiera. Es como la segunda parte de nuestra conversación. Es decir, de qué manera esto incide en la cultura del país, en lo que el país es o no. Porque naturalmente nosotros creemos que la literatura es parte de la cultura de un país y parte mucho más importante de la que habitualmente se le da. Muchas veces se dice, no, sí, muy interesante, pero se piensa de manera muy ignorante sobre lo que es y lo que no es la literatura. Hugo Carrasco señaló que existen temas importantes que surgen de las discusiones que se realizan al interior de estos congresos, como aquellos relacionados, por ejemplo, con el tema indígena. Cuando Iván Carrasco fue el primero que empezó a estudiar eso, habló de la literatura indígena, en el caso concreto nuestro, de la literatura mapuche. Yo recuerdo, en ese tiempo le decían que estaba loco, porque ¿cómo estar hablando de literatura mapuche si ni siquiera existía la lengua mapuche? ¿Cómo no existir la lengua? No, es que no es lengua, es un dialecto. O sea, una falta absoluta de conocimiento y de criterio. Eso ha cambiado con el tiempo, pero no tanto, porque estas cosas normalmente prefieren no conocerse, no escucharse. Y claro, toda esa discusión sale en la discusión misma que nosotros tenemos. El presidente de la Sociedad Chilena de Estudios Literarios agregó que muchos de estos temas no se dan a conocer porque no existe interés, ya que muchas veces la literatura entrega una visión crítica de la realidad. Yo creo que la literatura ha sido siempre una visión crítica de la realidad, una visión crítica con lo mejor del ser humano y con lo peor del ser humano, con lo mejor de la cultura y lo peor de la cultura, con lo mejor por tanto, de la sociedad y lo peor de la sociedad. Y normalmente uno quiere conocer, ver lo hermoso y grande de nosotros mismos y de nuestra cultura y nuestros pueblos. Pero cuando críticamente uno ve todo, lo bueno y lo malo, parece demasiado complicado y a la vez toca intereses de distinto tipo, prejuicios étnicos, raciales, culturales, económicos, etcétera. Las actividades se realizan hasta este viernes con una serie de exposiciones de trabajos vinculados a la literatura por parte de docentes nacionales e internacionales.